La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Alabado sea Dios Todopoderoso. En esta hora vamos a estar abriendo la palabra de Dios. Les invito para estar recibiendo la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1, versos 21 y 22. 2 de Corintios capítulo 1, versos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Oremos. Padre bueno y santo, grande y maravilloso Dios, a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús, para darte gracias, Señor amado, por esta hora que nos permites estar en tu presencia. Oh Dios altísimo, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, llénanos de tu gracia, de tu verdad, de tu santidad, porque usted es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios grande, poderoso y temible. Por eso, Señor, pedimos, rogamos que tu Espíritu y tu palabra siga corriendo entre nuestras vidas, Señor, en todos los que escuchan, en todos los que te aman, Señor nuestro Dios grande y maravilloso. Gracias, gracias, gracias por darnos, Señor, las arras de tu Espíritu, la garantía de que somos tuyos para tu gloria eterna. Gracias, nuestro Dios altísimo, por todo lo que estás haciendo y lo que harás en nuestra vida, porque sabemos de tu grandeza, de tu poder, de tu misericordia, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios altísimo. Gracias, 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 en el nombre de Jesús. Vamos a estar viendo en esta hora un mensaje titulado El sello de Dios. El sello representa una transacción en un contrato terminado y es la garantía de ser o pertenecer a una propiedad privada, en este caso exclusivamente propiedad de Dios. Por eso hablamos del sello de Dios. Esto quiere decir lo que pertenece a Dios, lo que solamente es exclusivamente propiedad de Dios. Por esto el sello espiritualmente significa ser apartado de iniquidad y de toda maldad. Es decir, tener una vida consagrada para Dios. El sello significa posesión adquirida, porque nosotros, los sellados con el Espíritu Santo, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Le pertenecemos a Dios. Dios nos compró y nos selló como su propiedad privada. Por eso estuvimos leyendo que dice que el que nos confirma con todos vosotros en Cristo es el que nos ungió. Es nuestro Dios todopoderoso, el cual también nos ha sellado con las arras del Espíritu en nuestros corazones. Todo el que es de Dios tiene el sello, el testimonio, tiene la garantía, el poder, la presencia de Dios en su vida, porque Dios es un Dios poderoso, un Dios real, un Dios altísimo y maravilloso, suficiente, poderoso para manifestarse en el corazón, en el espíritu, en cada uno de los que le reciben, le aman, le creen, le obedecen.
Por eso vemos que es importante conocer y entender la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Él conoce a los suyos, a los verdaderos, y los sella, dándoles el Espíritu Santo. Nosotros fuimos sellados para el día de la redención. Estamos en el plan, en el propósito de Dios para la gloria de Dios. Por eso dice en Efesios 4, versos 30, también dice la Escritura: y no constrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Todo verdadero hijo de Dios que se ha arrepentido de todo corazón, con frutos, con obras, todo aquel que se ha arrepentido de verdad y convertido al Evangelio de Jesucristo, tiene el sello, está sellado como propiedad privada de Dios. Por eso dice que no le constritemos al Espíritu a través de los pecados, de la desobediencia, de la rebeldía. Hay que comportarnos como hijos de Dios, como hijos amados, obedientes, fieles en todo. El sello también es la unción del Espíritu Santo que recibimos todos los que creemos y aceptamos a la palabra de Dios como la verdad absoluta. La verdad absoluta y lo más importante en nuestra vida. Así es, hermanos, por eso no es cuestión solamente de escuchar la palabra, sino de darle el valor, el valor que tiene espiritual, porque la palabra es la espada de dos filos, es lo más poderoso de Dios. Efesios 1, versos 13 y 14, también dice la Escritura: en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra de Dios nos muestra, nos señala, el verdadero sello es la presencia del Espíritu Santo, y no cosas misteriosas como muchos creen y enseñan. Hay gente de todo tipo. Hay personas que piensan que el sello es algo misterioso y oculto, cuando el sello es la presencia del Espíritu, es el poder de Dios en la vida del verdadero cristiano. Un cobarde no puede ser de Dios. El cobarde va al infierno, dice la Biblia. Los que son de Dios no son cobardes, son poderosos en Cristo, son santos, gloriosos, escogidos, porque viven para Dios bajo la unción, el poder y la presencia del Espíritu Santo. Es importante entender la palabra de Dios. Por esto solo el verdadero evangelio te da la seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. La doctrina de error, con sus errores, con sus vacilaciones, con la abundancia de sus confusiones y contradicciones, no están seguros para nada. El error no salva, el error pierde las almas. Solo la presencia del Espíritu Santo es el que indica y señala la verdad de Dios, la justicia, la santidad de Dios, y el que también nos hace ver que somos propiedad auténtica de Dios. Cuando abrimos nuestros corazones y creemos en Dios, Él nos sella. Cuando nosotros somos completamente arrepentidos, humillados, confesando nuestros pecados, nos arrepentimos y nos apartamos de toda maldad, entonces Dios nos sella y nos declara su propiedad privada. Este es el sello, esta es la garantía de nuestra herencia eterna. Por esto, mis amados hermanos, es muy importante que entendamos la verdad de Dios en todo sentido, en toda situación, porque hay enseñanza de error que tuercen toda la Escritura. En 2 de Timoteo capítulo 2 versos 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí vemos que Dios tiene un fundamento firme. Lo que son de Dios son firmes, estables, son como el monte de Sión, dice la Biblia, porque han creído en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios presente.
que ha resucitado y se manifiesta en cada momento, en cada instante en la vida del creyente. Por eso, hermanos, hay muchas personas que aparentan ser de Dios, que por ratos son de Dios y por ratos del mundo. Por eso dice el Señor: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hermanos, solamente los verdaderos, aquellos que realmente aman a Dios en espíritu, saben adorarle, servirle, amarle en espíritu y en verdad, solo ellos son los hijos de Dios. Por eso la Escritura dice, mis amados hermanos, que es necesario apartarse de iniquidad. Todavía no tienes un arrepentimiento completo, correcto, tienes que hacerlo inmediatamente. Quizá Dios te selle, porque el que no tiene el sello no es de Dios. La Biblia dice que no toda persona que dice Señor, Señor es de Dios o se va a ir al cielo. No es así, solamente los que hacen la voluntad del Padre, solamente los que conocen la verdad en sus detalles, no unas cuantas cosas, porque es fácil hacer algunas pocas cosas. Se trata de hacer toda la voluntad de Dios completa. Por eso muchos dirán, Señor, yo profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonios, yo sané, hice milagros y tantas cosas, pero el Señor le declarará: nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera puede aparentar ser de Dios, pero Dios conoce los corazones, conoce lo más profundo. Él no puede ser burlado de ninguna manera. Por esto que la palabra de Dios es exigente, es clara. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. También vemos en Juan capítulo 1 de San Juan, el versos del 11 al 13. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí vemos que Dios se engendra, dando un nuevo nacimiento con un sello para vida eterna. ¿A quiénes? A los que lo reciben, a los que creen en su nombre. Tienen la oportunidad de ser hechos y constituidos con derecho a pertenecer a la familia celestial, a ser hijos de Dios, adoptados en Cristo, sellados con el Espíritu Santo para la vida eterna. Por esto también dice el apóstol San Pablo en Filipenses 3, versos 20 y 21, refiriéndose a lo que significa ser de Dios, dice la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Vemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. Nosotros no nos identificamos con la tierra corrupta, pero esto es una vergüenza, es una desgracia que tantos cristianos le cantan a sus tierras, le cantan a la carne, a la mujer, a los hijos, a las mamás, le cantan a cualquier cosa, le adoran a cualquier cosa porque no conocen al Dios vivo. Nosotros adoramos al Dios vivo en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos una ciudad celestial, mis amados hermanos, una ciudadanía eterna en los cielos. No nos importa la ciudadanía, el país, no tenemos, como muchos, el orgullo de ser carnales, el orgullo de ser mundanos. Nosotros tenemos orgullo porque el orgullo es del diablo. Nosotros tenemos humillación, arrepentimiento. Nosotros tenemos santificación, porque Dios nos ha ordenado que seamos santos, humildes, que seamos fieles y verdaderos, que amemos las cosas de arriba, no las de aquí, de la tierra corrupta. La tierra está destinada a fuego, dice la Biblia. Todo va a ser consumido y destruido por el pecado, por la maldad. La tierra no es bendita, como muchos andan cantando que tierra bendita, no hay tierra bendita.
La patria celestial es bendita. El sello del Espíritu Santo es también el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, escrito espiritualmente en la frente de los salvos. Vemos esto en Apocalipsis capítulo 14, versos 1. Lo que es de Dios se confirma en muchas partes. Lo que es de Dios no es una interpretación a la carrera, es una explicación clara, detallada, amplia y profunda. Apocalipsis 14, versos 1 dice: después miré aquí al Cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y vemos la escritura en la frente, el nombre del Padre y del Cordero. Esto significa propiedad de Dios. Por eso es que estamos viendo que se confirma la verdad que dice en una porción, se confirma y se aclara, se profundiza en otra porción. También vemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, versos 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Mira, aquí vemos cuando el Señor vino para castigar a todos los culpables, los pecadores, los profanadores del templo, los desobedientes y rebeldes en el tiempo de Israel. El Señor les advirtió que traía juicio para todos los que hacen maldad y pecado. Por esto es que se apartó la gloria del pueblo pecador y vino el castigo, el azote, la destrucción, la muerte a todos los culpables, salvo solo los que tenían temor de Dios, todos los que tenían el sello de Dios, porque los que son de Dios no son castigados, son los hijos amados de Dios. Por eso dice así la Escritura. Entonces el sello es la señal que está en la frente del verdadero creyente. Por eso los hijos de Dios son muy diferentes a los hijos del mundo, de la carne. A la gente del mundo no se parece en nada a los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen un modo de hablar, de pensar, de vivir, de vestir, de caminar. Todo es diferente. Todo es diferente porque están pensando en términos eternos, celestiales, santos, justos. No como la gente del mundo que solo piensa en el pecado, en la vanidad, en la insensatez, en la mundanalidad. Por eso los hijos de Dios son completamente diferentes. Así dice la Escritura, mis amados hermanos. Por eso hay que tener cuidado, que todos los que son de Dios sirven a Dios, aman a Dios en espíritu y en verdad, con un amor profundo, real, maravilloso. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice la Escritura. Solo los que tienen el Espíritu de Cristo, que es el sello, esos son de Dios. El que no tiene a Dios está separado de Dios y destituido de la presencia de Dios, porque no tiene el Espíritu de Cristo, porque no tiene arrepentimiento. Aunque cante, aunque ore, aunque predique, si no tiene arrepentimiento, está destituido. El pecado destituye. La gracia de Dios nos constituye, nos establece, y el pecado destituye. Por eso se trata de vivir en santidad, en pureza, en verdad. El que está en el pecado está muerto en sus delitos y pecados. Y no se puede estar sellado y al mismo tiempo muerto. No se puede ser de Dios y del diablo. No se puede vivir para la carne y para el espíritu. Es imposible, las dos cosas son opuestas. Por eso es importante entender y saber que el que tiene el sello del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, está vivo para Dios y vive por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la verdad. La verdad es el poder, es la gracia, es la presencia de Dios en su santo, maravilloso evangelio. Porque Dios confirma su evangelio. Dios hace ver y entender a todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios qué es lo que es la verdad. ¿Dónde está la verdad?
¿Cómo conocemos y entendemos la verdad? Porque Dios es poderoso para dar testimonio, para hacer ver a los ciegos, para hacer entender a los simples, para dar conocimiento, entendimiento pleno. Así es, mis amados hermanos. Por eso el poder de la palabra de Dios, de la verdad, la comunión del Espíritu, por vivir en santidad, por tener una vida espiritual, es la que nos muestra la garantía de que tenemos el sello, la comunión con Dios a través de una vida espiritual. Por eso también dice en el libro de Romanos capítulo 8 versos 1 y 2. Todas estas cosas es necesario entenderlo, es necesario conocerlo. Romanos 8 versos 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí vemos que los que son de Dios, los que están sellados, tienen una vida espiritual, obedecen a leyes espirituales y están libres del pecado, libres de la condenación y de la muerte. Esta vida sobrenatural viene por vivir en santidad, en comunión total con Dios, permaneciendo en obediencia al Evangelio, en una vida espiritual, en obediencia al Espíritu de vida. Esto es así, hermanos, por eso somos librados del pecado y de la muerte, para luchar contra el pecado. La Biblia dice que al ocuparse de la carne es muerte, es pecado y maldad, pero al ocuparse del Espíritu es vida. Por esto una vida que se dedica al estudio de la palabra de Dios y se dedica a la búsqueda de la santidad total. Una vida donde se consagra a Dios para hacer la voluntad de Dios, para dedicarse a servir, a trabajar, a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de la religión o la voluntad de los hombres. Uno puede parecer ser de Dios, pero no es de Dios porque no estudia la Biblia. La voluntad de Dios no está en nuestra cabeza, está escrita en la palabra. La voluntad de Dios no es lo que sentimos o los deseos, lo que queremos hacer. Es lo que Dios dice por su palabra y es lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos, porque dice la Biblia que Él es el que pone el hacer y el querer por su buena voluntad en todo aquel que ama su salvación. En todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios lo guía, Dios lo revela, Dios lo alumbra por su Espíritu Santo. Por eso necesitamos ocuparnos en las cosas de Dios. Queremos ser sellados y si somos sellados, pues ocupémonos de lo que corresponde a la vida espiritual y eterna. También vemos que los hijos de Dios son guiados, todos los sellados son guiados, enseñados y conducidos por el Espíritu Santo. Romanos 8, versos del 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios. Vemos, cuando uno conoce a Dios, conoce al Espíritu Santo. Hay mucha gente que duda del Espíritu, blasfema contra el Espíritu, ignora el Espíritu porque está en doctrina de error. Todo el que conoce a Dios conoce al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona que habla, que guía, que enseña, que redarguye, que convence. Es un espíritu maravilloso que hace grandes cosas porque es Dios mismo en espíritu. Y Él es el que está para guiar, enseñar a los hijos de Dios. Por eso vemos también que por el mismo espíritu tenemos esa comunión con Dios para decirle Abba, Padre, que quiere decir Padre querido, Padre amado. Somos familia de Dios por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da ese sello, esa garantía. Por eso hay muchísimas personas religiosas que no tienen la seguridad de que son de Dios. Hay muchísimos que dudan porque nunca se han arrepentido, porque nunca han tenido un encuentro con el Dios vivo, con el Dios poderoso, maravilloso, que nos redarguye, nos convence
que nos da testimonio poderoso y glorioso de su presencia, de su poder, de su gloria. Por eso, hermanos, tenemos que estudiar la palabra y conocer el poder de Dios a través de la verdad de la palabra de Dios escrita. En San Juan 14, versos 26 también dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí vemos que el Espíritu Santo, el que nos sella, permanece en nosotros, y ese sello que Dios nos ha puesto, nos ha dado, es la presencia del Espíritu Santo. Por esto, hermanos, no se dejen engañar ni confundir con doctrinas de error que enseñan tantas cosas raras, tantas cosas y cuentos para manipular y engañar y aparentar ser lo que no son y tener lo que no tienen. El que tiene de Dios tiene en abundancia. Por eso dice también la Escritura que Dios no da su Espíritu por medida. Dios no da su palabra por medida. Dios da abundantemente. Por eso, hermano, el que es de Dios tiene un río de vida, de conocimiento, de gracia, de sabiduría, de poder para mostrar la gloria de Dios. Por eso vemos, hermanos, que el Espíritu Santo está para guiarnos, enseñarnos, está para conducirnos, guiarnos a toda luz, a toda verdad y santidad. Por eso también que nos hace ver la doctrina de error, nos hace ver la maldad, cómo el mundo y los religiosos van de mal en peor día a día, cómo la maldad se multiplica, pero los hijos de Dios, la verdad, la santidad, la justicia va creciendo día a día, porque somos llamados para ir de gloria en gloria, de poder en poder, de luz en luz. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Cuando recibimos el sello de Dios tenemos la garantía, tenemos el compromiso y la garantía que Dios nos da de ser su propiedad. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que esto es hasta que seamos rescatados nuestro cuerpo, porque también falta, en cierto modo, la salvación que recibimos es en esperanza. Hasta el día en que el Señor venga por segunda vez para arrebatar y levantar a su iglesia, entonces seremos rescatados y liberados totalmente con cuerpos glorificados. Nuestro cuerpo de los vivos y de los muertos seremos transformados, glorificados para la vida eterna. Ahí se cumplirá lo que dice el Señor, que ni un cabello de vuestra cabeza se perderá, porque Dios restaurará todo, absolutamente todo lo que pertenece a sus hijos serán para la gloria de Dios, glorificados, manifestados en plenitud, en eternidad. Por eso dice la Escritura estas cosas, mis amados hermanos. También implica el sello, implica seguridad y protección. Estamos hablando del sello de Dios. Todos los que estamos sellados estamos seguros y protegidos en las manos de Dios. Por esto la Escritura dice, hermanos, que de la mano del Padre nadie nos puede arrebatar. Todo lo que es de Dios es seguro, es glorioso, es perfecto, es eterno. Por esto, mis amados hermanos, Dios ha puesto su mano en nosotros. Dios nos ha dado la garantía, el sello, la seguridad. Por eso también dice la Escritura, no toquéis a mis ungidos. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Tenemos que respetar a todo lo que Dios ha establecido para la gloria de Dios, porque Dios bendice, guarda, sostiene, también castiga a todo aquel que desobedece o se levanta contra la verdad de Dios. También es necesario que entendamos, mis amados hermanos, que en ninguna parte de las Escrituras dice que guardar el sábado es el sello. Hay muchísimas personas engañadas con un conocimiento, entendimiento torcido, diciendo que guardar el sábado es el sello y que guardar el día domingo es el sello del anticristo. Hay abundancia de insensateces que se enseñan y se creen
y piensan que es la verdad. Pero esto es una mentira. Eso, el guardar el sábado es una cosa bien fácil. Para aquel que se dedica a ser religioso puede hacerlo, o muy poco le cuesta. Pero la Biblia nos revela o nos enseña la verdad de Dios, nos hace ver que nunca Dios llamó sello al sábado, ni en ninguna porción de la Escritura nos indica tal cosa. Esas son interpretaciones privadas. Además, si guardar el sábado es el sello, entonces todos los judíos hubieran estado y estarían sellados. Pero esto es una mentira. Los judíos rechazaron a Dios. Ellos, por guardar el sábado y amar el sábado, se perdieron, porque eso es un error. Eso no tiene que ver nada con la verdad del sello de Dios. Guardar el sábado fue un mandamiento de Dios según la antigua ley, y solo para el pueblo de Israel, mas no para este tiempo. Nosotros no estamos en el tiempo de la antigua ley, nosotros estamos en la nueva ley del Espíritu de vida, donde el Espíritu Santo se manifiesta guiando, enseñando, conduciendo a su pueblo a la liberación, a la santificación total. Por esto, mis amados hermanos, necesitamos estudiar la palabra, conocer la verdad para ser libres del error, libres de la maldad, de la manipulación, de las mentiras de hombres que se han enseñoreado de las almas para privarles de la verdad y hacer mercadería de ellos, porque todos los que están en doctrina de error son esclavos del error, no se van a poder salvar. La mentira no salva a nadie, pierde a las almas. Por eso estamos predicando de gracia, de pura gracia, no cobramos nada, no estamos pidiendo nada a la gente, solamente estamos predicando la verdad de gracia, porque la gracia de Dios es el evangelio verdadero. No se cobra nada por ninguna manera. El evangelio es una obra de amor, no es un negocio, no es tampoco manipuleos ni engaños, ni falsedades, hipocresías. El evangelio es la verdad de Dios. Por esto vemos también que hay un sello que va a ser impuesto a todos los que no son de Dios. Todo el que no es de Dios también tiene su sello. Esto dice en Apocalipsis 13:16. Dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Este es el sello para estos últimos días, que ya está en acción. En muchos lugares están poniendo este sello, que este es un berichip del tamaño de casi un grano de arroz. Ya lo están colocando en experimentos y así también en pruebas. Este sello del anticristo, que es el berichip, la marca de la bestia. Ahí va incluido todo lo que corresponde a los datos, a todos los detalles de una vida, todo sentido, sea como persona, como comerciante, como ciudadano, en todos los sentidos. Y aún esto es para rastrear, manipular y esclavizar totalmente a la persona que lo recibe. Esto está escrito, esto no es juego. Dios, en su grande ciencia, poder, Él conoce todas las cosas, a Él no se le escapa absolutamente nada. Él sabía lo que había de venir para estos últimos días. Por eso, mis amados hermanos, que la Biblia es la verdad absoluta. Nada ni nadie puede salvarse sin la palabra de Dios, porque es la única que salva, es la verdad de Dios. Por eso nos hace ver que hay un diablo, hay un enemigo que se apodera de todo aquel que no se arrepiente, de todo aquel que no cree a Dios, no obedece a Dios. Tiene a quien obedecer, porque no hay otra salida. Solamente o servimos a Dios o servimos al diablo, no hay otra. Por esto, mis amados hermanos, todos los que quieren ser salvos, busquen el sello de Dios. Sálvese llenándose del Espíritu Santo, viviendo una vida de santidad, una vida en obediencia a la semejanza de Jesús, porque la palabra dice, mis amados hermanos, que todos nosotros hemos sido llamados no solamente para creer, sino también para obedecer.
y si es posible padecer por amor a Cristo, porque hay que ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, entregando nuestra vida en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, porque Dios se agrada en todos aquellos que entregan su vida sin condiciones para la gloria de Dios, para que se cumplan los planes y propósitos de Dios en su vida. Por eso en esta hora vamos a dar gracias a Dios por su sello maravilloso que nos ha dado y que también está sellando el Señor a todos los suyos a través de toda la extensión de la tierra, porque el Evangelio de Dios no tiene barreras, no tiene fronteras. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Por esto, mis amados hermanos, Él está haciendo su obra a través de todo lugar, en todo tiempo, porque Él es el soberano, el Rey, por su palabra hace maravillas. Oremos. Señor nuestro Dios grande y maravilloso, gracias, Señor, por habernos dado las arras de tu Espíritu, el sello de tu presencia, de tu gloria, de que somos tuyos, por darnos el Espíritu Santo maravilloso que ha venido del cielo para enseñarnos a vivir agradándote día a día, conociéndote, amándote, Señor, porque grande eres, digno de suprema alabanza, y nosotros somos pequeños siervos, adoradores de su majestad. Por eso te damos gracias, Señor nuestro Dios. A ti honramos, a ti servimos y adoramos en espíritu y en verdad todos los días de nuestra vida para la gloria de Dios Padre. Gracias, gracias. Amén. Santo es el Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.